Era un jueves por la tarde como cualquier otro. Yo estaba sentada en mi oficina en casa, con el suave zumbido de mi computadora portátil como único sonido que rompía el silencio de la casa. El diseño moderno y elegante de mi espacio de trabajo reflejaba todo lo que había construido para mí. Muebles minimalistas, un escritorio blanco con algunas plantas y citas motivacionales enmarcadas de los primeros días, cuando recién comenzaba mi negocio. Todo aquello me recordaba de dónde venía, de esas noches en vela, encorvada sobre mi computadora, ensamblando diseños de sitios web y estrategias de contenido, hasta los contratos más grandes que ahora llenaban mi bandeja de entrada. Me había ganado cada parte de esto. Miré el correo de uno de mis clientes más importantes. Era otro proyecto en el horizonte, otro hito por alcanzar. Sentí un orgullo inmenso. Lo había logrado. Había construido mi agencia de marketing desde cero, sin fondos de nadie, sin ayuda. Solo yo, mi laptop y la determinación de tener éxito. Dirigía una pequeña pero exitosa agencia boutique que ayudaba a negocios locales a mejorar su presencia digital. No era enorme, pero crecía de forma constante, y yo me sentía orgullosa de ello. Lo que más valoraba era la flexibilidad. Podía organizar mis propios horarios, trabajar desde casa y estar ahí para mi familia cuando me necesitara. Pero la contrapartida era la soledad. A veces me preguntaba si las personas más cercanas a mí comprendían realmente cuánto sacrificio implicaba hacer que esto funcionara. Mi familia siempre me había apoyado, o al menos eso parecía en la superficie. Pero últimamente, había una tensión sutil, especialmente con mi madre. La amaba, claro, pero tenía una forma de pensar que hacía imposible disfrutar un momento de logro, sin que ella lo convirtiera en una lección sobre la unidad familiar. O, peor aún, en una forma de presionarme para contribuir a lo que ella llamaba el fondo familiar. No era la primera vez. Con los años, me había acostumbrado a sus comentarios velados en las cenas familiares, como cuando soltaba casualmente que a la familia le vendría bien un poco de ayuda con las finanzas, o cuando sugería que debería devolver parte de mis ganancias para ayudar a cubrir las deudas de mi primo, o el problema de apuestas de mi tío, y ni hablar de las incontables veces que me recordaba que la sangre es más espesa que el agua, como si necesitara que me dijera que mi éxito no era solo mío, sino de todos los que en algún momento habían estado alrededor. No es que no me importara mi familia. Me importaba, los amaba y haría cualquier cosa por ellos. Pero mi negocio, mi trabajo duro, mis desvelos, mis sacrificios, era mío. Era lo único que podía decir, con absoluta certeza, que había creado por mi cuenta, sin ayuda o dádivas de nadie. Y eso significaba algo para mí. Por eso, cuando me invitaron a cenar en casa de mi madre esa noche, sentí un nudo de angustia. Sabía lo que vendría. Cada vez que nos reuníamos en familia, la conversación siempre derivaba en el tema del dinero, y yo acababa en el punto de mira. No tenía muchas ganas de ir, pero quería mantener la paz. Al fin y al cabo, la familia era importante. La cena comenzó como cualquier otra. Hicimos la típica charla. ¿Quién estaba haciendo qué en la familia? ¿Cómo iban los hijos de mi hermana? El nuevo trabajo que mi primo acababa de empezar. Todos parecían de buen humor, conversando animadamente, y empecé a relajarme. Por un momento, todo se sentía normal. Entonces llegó la pregunta inevitable. «Bueno, Sophie», comenzó mi madre, con ese tono sereno pero con un matiz que ya había aprendido a reconocer. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo, esperando que obedeciera sin cuestionar. «Me han contado que tu negocio va bien. ¿Sabes? La familia realmente necesita un poco de ayuda con ciertas cosas. Ahora que tienes más recursos, pensamos que quizá...». Suspiré para mis adentros, preparándome. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando mantener la voz neutral. Ya sabía lo que iba a decir, pero no podía mostrar mi irritación tan abiertamente. «Hablé con tu tía el otro día,
y ambas coincidimos en que al fondo familiar le vendría bien un impulso. Tu primo Mark sigue sin poner en orden sus finanzas y sabes que tu tío no logra mantener un trabajo. Sería de gran ayuda si contribuyeras con parte de las ganancias de tu negocio para apoyarlos. Después de todo, todos somos familia, Sophie. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Se me revolvió el estómago. Claro que mi madre esperaba que, sin dudar, entregara parte de las utilidades de mi negocio. Esa era su manera. Todo era comunal, todo debía compartirse. Sentí el calor subiéndome por el pecho a medida que sus palabras se iban clavando. La audacia, el sentido de derecho. Me golpearon fuerte. «Mamá, ¿sabes cuánto he trabajado para llegar a esto?», respondí, manteniendo la voz calmada pero firme. Levanté mi negocio desde cero. No voy a regalar mi dinero ganado con tanto esfuerzo a un fondo para gente que ni siquiera trata de ayudarse a sí misma. Hago esto por mí, por mi futuro. No puedo seguir financiando los problemas de todos. Su rostro se endureció. Sophie, no se trata de que seas egoísta. Se trata de la familia. Tienes la suerte de haber llegado lejos. Y es hora de que compartas esa suerte con el resto de nosotros. Apreté los dedos alrededor de mi vaso de agua. Sentí la ira burbujear en mi interior. Había sacrificado todo para llegar hasta aquí. No había sido suerte. Y sin embargo, ahí estaba ella, intentando hacerme sentir culpable, como si mi éxito fuera una propiedad comunal. «No», dije en voz baja, pero con determinación. «No lo voy a hacer. Me lo he ganado. Es mío». Sus ojos se entrecerraron. «Eres muy egoísta, Sophie. ¿No quieres ayudar a tu familia? Muy bien. Guarda todo ese dinero para ti sola». El silencio que siguió fue denso. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí. Pero mi decisión estaba tomada. Ya no permitiría que me manipularan para creer que mi éxito era de todos. La cena continuó, pero la tensión en el ambiente se podía palpar. Yo no iba a ceder. Estaba harta de sentirme culpable por mi éxito. Había trabajado demasiado duro para permitir que nadie me lo arrebatara. A la mañana siguiente, la tensión seguía presente, espesa e incómoda. Apenas había podido dormir después de la cena, mientras la conversación se repetía una y otra vez en mi cabeza. Las palabras de mi madre, sus acusaciones, me golpeaban como un puñetazo al estómago. Pero lo peor era la facilidad con la que despreciaba todo lo que había trabajado. Como si mi éxito fuera solo un golpe de suerte que debía compartirse con quien más lo necesitara. La idea de contribuir al fondo familiar me revolvía el estómago. Hacia media tarde ocurrió lo inevitable. Mi teléfono vibró con una notificación de texto. «Mamá». Me preparé mentalmente. Sabía perfectamente lo que venía. Había tenido tiempo para calmarse, claro, pero ahora seguramente empezaría a insistir de nuevo. Dudé un instante, luego abrí el mensaje. «Sophie, tenemos que hablar. Estoy decepcionada de tu actitud anoche. Tienes más que suficiente para compartir, y creo que ya es hora de que lo entiendas. La familia se cuida entre sí. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Todos estamos pasando apuros». Me quedé mirando las palabras, con el corazón golpeándome en el pecho. El mensaje no era solo sobre dinero. Era un ataque directo a mi carácter. Otra vez, intentaba hacerme sentir como una villana por no ceder. Me hervía la sangre. Respiré hondo y empecé a teclear una respuesta, tratando de mantener la calma. «Mamá, he trabajado duro por todo lo que tengo. Sabes lo difícil que es manejar este negocio. No puedo simplemente regalar mis ganancias. Yo no le pido ayuda a nadie, y no creo que deba esperarse que yo lo haga». Envié el mensaje antes de poder dudarlo, pero no tardó en llegar su respuesta, esta vez mucho menos cortés. «No me importa tu negocio. No lo tendrías si no fuera por la familia. ¿Crees que eres la única que trabaja duro? Eres egoísta. Le das la espalda a tu familia solo porque tienes un poco de éxito. Es vergonzoso». Sus palabras dolían, pero también avivaban una llama dentro de mí. ¿Vergonzoso? Ella me decía eso. No le debía nada a nadie.
No debía ni un centavo. Yo no estaba pidiendo ayuda, así que, ¿por qué se comportaba como si fuera yo quien hacía algo malo? Dejé el teléfono a un lado con las manos temblando. No podía quedarme de brazos cruzados. Estaba tan acostumbrada a manipularme, usando su culpa para lograr lo que quería. Pero ya no iba a ser su felpudo. No iba a dejar que redujera todo mi esfuerzo a algo que se debía repartir como si nada. Me levanté de golpe y empecé a dar vueltas por la sala. Tenía que haber una forma de mostrarle, demostrarle a todos, lo mucho que costaba construir esto. Podía publicar pruebas, recibos, evidencia de mi trabajo duro, de mis trasnoches, de mi dedicación. Mostraría exactamente cuánto había invertido en mi negocio, cuántas veces me había ausentado de eventos familiares por trabajar, cuántos sacrificios había hecho para llegar aquí. De pronto, lo vi claro. Esto ya no se trataba solo de dinero. Era cuestión de demostrar un punto, de tomar el control de mi historia y enseñar la verdad. Mi madre, mi familia, verían cuánto había luchado para lograrlo. Y si no les gustaba, pues ese era su problema. Abrí mi laptop y comencé a buscar los registros, contratos con clientes, informes de ingresos, las horas dedicadas cada mes, las negociaciones, todo lo que mantenía mi negocio a flote. No iba a ocultar nada. Si para que lo entendieran tenía que mostrar cada detalle, que así fuera. Podía sentir la satisfacción de poner la verdad a la vista de todos. Ya estaba harta de disculparme por mi éxito. Era hora de que comprendieran que no le debía nada a nadie. Cuando hice clic en publicar, respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Sabía que sería intenso, pero esta vez no iba a retroceder. Mi teléfono vibró casi de inmediato. «Eres una deshonra», escribió mi madre. «No puedo creer que estés haciendo esto. Te vas a arrepentir, Sophie». Sonreí para mis adentros. La tormenta se acercaba, pero esta vez no me iba a doblegar. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones de familiares que nunca se habían interesado de verdad en mi vida, pero que ahora estaban listos para juzgar. Algunos, por supuesto, apoyaban a mi madre. Así había sido siempre. La lealtad familiar, decían. La misma historia de siempre que me pintaba como egoísta por defenderme. Pero ninguno, ni uno solo, sabía lo que era luchar desde cero. Mirar el techo a las 3 de la madrugada preguntándote si algún día el esfuerzo valdría la pena. Levantarte antes del amanecer, trabajar 12 horas al día y rechazar vacaciones porque no podías darte el lujo de parar. Nadie había visto los correos de las 2 de la madrugada, los clientes que cancelaban a última hora, el rechazo constante. Había estado viviendo al borde del agotamiento, pero ¿ellos pensaban que lo tenía fácil? Había construido este negocio sola, y aún así, pretendían apropiarse de una parte como si no me lo hubiera ganado. Esa misma noche, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi hermana Emily. Ella era de las pocas que se mantenían neutrales, pero tampoco entendía del todo mi perspectiva. Ella trabajaba en una empresa, con un horario fijo, un salario estable y seguro. No enfrentaba los mismos riesgos que yo, ni la ansiedad constante por cubrir nóminas, gastos o hacer crecer la empresa. «Hola, Soph», comenzó Emily con una voz cautelosa. «Vi la publicación. Mamá está muy molesta, obviamente, pero no hacía falta llegar tan lejos». Solté un suspiro, tamborileando los dedos en mi taza de café. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. «¿A qué te refieres con tan lejos, Emily?» «Ya sabes cómo es mamá. No siempre maneja bien las cosas, pero no necesitabas publicarlo todo en redes. Es un asunto familiar, Sophie. Pudiste manejarlo de otra forma». Sentí un chispazo de frustración, pero mantuve la voz tranquila. «¿Me pides que dé marcha atrás, Emily? ¿Que deje que mamá me presione para hacer algo que no quiero? Lleva años haciéndome esto. Esto no se trata solo de dinero, es cuestión de respeto». «Lo entiendo», dijo con premura. «Pero publicar los recibos, mostrarle a todo el mundo lo duro que has trabajado,
Se siente como si se lo estuvieras restregando en la cara. Mamá está dolida, Sof. Ella solo quiere ayudar a la familia, ¿sabes? No quería hacerte sentir así. Cerré los ojos y exhalé con fuerza. No estoy presumiendo nada, Em. Solo muestro la realidad. Ya estoy cansada de ser siempre la que cede. Esto es mío y tengo todo el derecho de conservarlo. Emily guardó silencio un momento, como sopesando sus palabras. Solo digo que tengas cuidado. Esto podría dividir a la familia. Tal vez no valga la pena. Su advertencia quedó en el aire, pero en lugar de amilanarme, me dio más fuerza para mantenerme firme. No iba a retroceder, no esta vez. Toda mi vida había intentado complacer a los demás y ajustarme a sus expectativas, pero ahora no iba a encogerme por nadie, ni por mi madre, ni por nadie. Colgué la llamada, pero mi mente no estaba en paz. Las palabras de Emily seguían resonando, y sabía que tenía razón en algo. Esto iba a causar una ruptura familiar. De hecho, ya la estaba causando. Pero por primera vez, me sentía preparada para afrontar las consecuencias. Al día siguiente, revisé mis redes sociales esperando una oleada de reacciones. Y efectivamente, ahí estaba. Mi publicación había desatado un vendaval de comentarios, desde mensajes de apoyo de algunos amigos, hasta réplicas llenas de rabia y veneno de familiares con los que apenas había hablado en meses. ¿Cómo puedes ser tan desalmada, Sophie? La familia siempre va primero. Tu madre lo dio todo por ti y así se lo pagas. Eres egoísta y avariciosa. Me avergüenzo de ti. Fui pasando por los comentarios, cada uno como una bofetada, pero ninguno me afectó de verdad. Yo sabía lo que había hecho y, más importante aún, conocía la verdad. Entonces lo vi. Una publicación de mi madre. Era un largo texto lleno de acusaciones, pero el mensaje principal era claro. Estaba difundiendo mentiras. Lo pintaba todo como si yo hubiera cortado lazos con la familia, como si prefiriera mi éxito antes que ayudar a quienes me habían ayudado. La crié bien, pero en algún punto, Sophie, olvidó lo que de verdad significa la familia. Se ha vuelto en nuestra contra quienes estuvimos a su lado cuando no tenía nada. Este es el agradecimiento por todo lo que hice por ella. Leí esas palabras 2 veces, sintiendo que el corazón se me encogía. Esto ya no era solo sobre dinero. Era un ataque contra mi carácter. Mi madre me estaba pintando como la villana, la persona tan obsesionada con su éxito que había abandonado todo lo que en verdad importaba, la familia. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Podía decir lo que quisiera, manipular la historia como le apeteciera, pero la verdad ya estaba ahí. Tenía las pruebas, la evidencia, todo el historial de mi esfuerzo. Y si quería hacerme ver como la mala de la película, pues adelante. Yo sabía quién era, y nadie, ni siquiera ella, podía quitarme eso. Cuando más lo pensaba, más me enojaba. Ya no se trataba solo de defender mi negocio. Ahora se trataba de defenderme a mí misma. Estaba cansada de ser su chivo expiatorio, su saco de boxeo emocional para cada problema familiar que ella no podía solucionar. Las llamadas seguían llegando. Mi tía, mi tío, hasta primos con los que apenas hablaba. Todos opinaban. Algunos estaban de mi lado, otros apoyaban a mi madre. En medio de todo el caos, algo se volvió evidente. La dinámica familiar estaba cambiando. Yo estaba harta de hacer el papel de la hija obediente que aceptaba todo sin protestar. Empecé a planear mi siguiente paso. No iba a soltar el tema. Si mamá creía que podía manipularme para que me callara, estaba muy equivocada. Mientras más presionara a ella, más presionaría yo. Ya no luchaba solo por mi negocio. Luchaba por mi derecho a decidir cómo vivir mi vida y por el respeto que merecía. La tensión era insoportable. La familia se había dividido en bandos, quienes creían que yo exageraba y quienes entendían mi postura. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas, mensajes y notificaciones del chat familiar, que se había convertido en un campo de batalla. Y todo por la postura que había adoptado. Pero nada de eso, ni todo el ruido alrededor,
Podía silenciar esa voz interna que me repetía que había hecho lo correcto. Estaba harta de las reglas que nunca me beneficiaron, harta de ser la buena hija sacrificada por la familia, harta de la manipulación de mi madre. El punto de quiebre llegó una noche, casi una semana después de que todo estallara. Había estado concentrándome en mi trabajo, evitando involucrarme en el drama, pero sabía que no se había acabado. Podía sentirlo. Mi madre seguía furiosa, intentando retorcerlo todo para hacerme quedar como la mala. Esa noche, después de un día agotador de reuniones, me senté a cenar en la tranquilidad de mi casa. El silencio era un alivio ante el caos de los últimos días. Pero cuando estaba terminando de comer, mi teléfono vibró en la encimera. Al mirar, sentí un vuelco en el estómago. Otra notificación de mi madre. Otra publicación. La abrí con temor, esperando lo peor. Sophie, no puedo creer que hayas llegado tan lejos para humillarme ante todos. He pasado toda mi vida ayudándote, y así es como me lo pagas. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Te crié para que te importara tu familia, no para que nos abandonarás cuando más te necesitamos. Está claro que olvidaste de dónde vienes. Cada palabra era más filosa que la anterior. No solo me criticaba, sino que intentaba hundirme, exponerme ante todos. Sentí que me golpeaba como una bofetada. Era como si anulara todo, cada sacrificio, cada desvelo, reduciendo mi historia a una simple traición. Pero entonces, algo en mí se rompió. ¿O se reparó? Según se mire. Ya estaba harta de que controlara la narrativa, de ser la villana de una historia en la que ni siquiera quería participar. Abrí mis redes sociales y empecé a escribir. Despacio, con cuidado, expliqué por qué había publicado las pruebas en primer lugar. No pensaba disculparme. Tampoco iba a suplicar comprensión. Estaba harta de las sonrisas forzadas y de ceder por cortesía. He pasado toda mi vida viendo cómo mi familia luchaba por llegar a fin de mes. Y aunque siempre he ayudado cuando he podido, no soy responsable de las dificultades económicas de nadie más. He invertido años de esfuerzo, desvelos y sacrificios para construir mi negocio. Nadie me lo regaló, nadie me lo puso en las manos. Por eso, cuando digo que no pienso contribuir a un fondo familiar, no es porque no los quiera, es porque cada dólar que gano lo he sudado. No soy la villana por querer conservar lo que he ganado. No soy egoísta por construir mi futuro, igual que he construido mi negocio. Si eso me convierte en una mala hija a tus ojos, que así sea. Pero ya no voy a disculparme por mi éxito. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me haga sentir culpable por ello. Publiqué el mensaje antes de poder pensarlo 2 veces. En cuanto estuvo en línea, empezaron las llamadas. La primera fue de mi hermana, Emily. «Sophie, ¿qué demonios?», exclamó apenas contesté. «¿Por qué estás haciendo esto? Estás alejando a todos». Tragué saliva intentando mantenerme firme. «No estoy alejando a nadie, Em. Me estoy defendiendo. Esta es la verdad y estoy cansada de esconderla». Hubo una pausa larga. Cuando Emily volvió a hablar, su voz sonaba más calmada, casi con cautela. «Entiendo que estés dolida, pero tienes que comprender que mamá no va a manejar bien esto. Ya estaba mal y ahora lo has empeorado». Cerré los ojos. Yo no lo empeoré. Ella lo hizo. Me ha estado manipulando durante años, tratando de forzarme a hacer lo que ella quiere. He estado dando, y ya, estoy cansada. Primero tengo que cuidar de mí. Sophie, no vas a ganar esta batalla. Es muy tarde. Pero apenas la escuchaba. El enojo, la frustración de años. Todo me empujaba a no callar más. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros dictaran mi vida. Tenía que parar, y tenía que ser ahora. Colgué la llamada con Emily, con el corazón acelerado. Poco después, un primo me dejó un mensaje de voz suplicándome que borrara la publicación. «Está destrozando a la familia, Sophie. Por favor. Solo estás echando más leña al fuego. Mamá está que no puede más».
No contesté de inmediato. No hacía falta. Ya sabía cuál sería mi siguiente paso. Me había cansado de pedir disculpas, de andar con cuidado. Horas después, vi un mensaje de mi madre. Has roto mi corazón. Nunca te lo voy a perdonar. No respondí. No había necesidad. El daño estaba hecho, pero la verdad, por fin, estaba afuera, y yo ya no me escondía. Las siguientes mañanas fueron una mezcla de alivio y remordimientos. La familia estaba totalmente fracturada. Algunos seguían llamando, otros guardaban un silencio incómodo. Mi madre estaba irreconocible. Una mujer que antes dominaba cualquier reunión, ahora parecía derrumbarse, con intentos desesperados de contactarme. Pero yo no estaba lista para hablar con ella. No todavía. Me sumergí en mi negocio. Propuestas, reuniones con clientes, estrategias. Era casi un nuevo comienzo, como si al fin me hubiera deshecho del peso que me había agobiado por años. Mi agencia crecía con más fuerza que nunca. Curiosamente, mis publicaciones habían atraído más atención de la que esperaba, y no toda era negativa. Recibí mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndome por alzar la voz y mostrarles que también podían proteger lo que tanto les había costado. Aún así, me dolía reconocer que la familia, que antes creía unida, ahora estaba dividida. Mi teléfono vibraba con insistencia por mensajes llenos de enojo, o silencio por parte de quienes no sabían qué postura tomar. Y lo peor era que mi madre seguía sin asumir ninguna responsabilidad. En lugar de reconocer su parte en el quiebre de la relación, se aferraba a llamarme egoísta e ingrata. Una tarde, casi una semana después de la explosión, estaba sentada en mi oficina leyendo la propuesta de un nuevo cliente cuando sonó mi teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, se me revolvió el estómago. Mamá. Me quedé mirando el teléfono, dudando. La verdad, no estaba lista. No sabía si podría manejar otra de sus manipulaciones, pero algo dentro de mí dijo que era hora de afrontarlo. Si quería seguir adelante, necesitaba un cierre, aunque ella no me lo ofreciera. Contesté. ¿Hola? Dije, con voz firme pero distante. Sophie, respondió con un tono inusualmente suave, casi frágil. ¿Podemos hablar? Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la compostura. ¿De qué quieres hablar? He estado pensando. Comenzó, con un cuidado extraño, como si temiera romper algo muy frágil. Nunca quise que esto llegara tan lejos. No quería hacerte daño. Solo quería ayudar. Cerré los ojos, recordando todas las discusiones pasadas, los juicios silenciosos, las exigencias. Exhalé lentamente antes de hablar. Mamá, entiendo que querías ayudar, pero cruzaste un límite. No respetaste mis decisiones. No entendiste mi éxito como algo que me he ganado, sino como algo que le pertenece a todos. Su silencio al otro lado se sentía pesado, pero continué. Necesitaba que lo oyera. Llevaba años reprimiéndome. No soy la villana, mamá. No puedes seguir tratando de controlar todo lo que hago, y mucho menos mis finanzas. Llevo años esforzándome por ti, por todos, y ya no puedo seguir así. No voy a pedir perdón por defenderme. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. Cuando habló, su voz se quebró. Lo sé, susurró. Lo sé. Me he obsesionado con tratar de arreglar las cosas para la familia, y no vi cuánto te lastimaba a ti. Lo siento. No era la disculpa que había esperado. No borraba los daños. Pero era un comienzo, un inicio. Y en ese momento comprendí que lo más difícil ya lo había hecho. Poner mis límites, decir mi verdad. Y no pensaba retractarme. No sé si puedo perdonar y olvidar así como así, mamá, dije con suavidad. Va a tomar tiempo. Lo entiendo, replicó, casi sin aliento. Te daré tiempo. Solo quiero que sepas que lo siento. Quiero arreglar las cosas. No contesté al instante. No estaba lista para que todo volviera a ser como antes. Pero tampoco quería cerrar la puerta. Necesitaba un proceso de sanación, aunque fuera a la distancia.
Terminamos la conversación con un silencio incómodo. Había muchas cosas sin decir entre las dos, pero al menos yo había encontrado mi paz. Ya no iba a forzar una relación que no fuera sana. Sin embargo, tampoco descartaba la posibilidad de sanarla, poco a poco. Con el paso de los días, la rabia fue disminuyendo, sustituida por una paz silenciosa. Mi negocio seguía creciendo. Había dejado de sentir la presión de querer agradar a todos, de sacrificar mi bienestar por cumplir expectativas familiares. Ahora vivía para mí, construyendo algo que era verdaderamente mío. La culpa que antes sentía por querer triunfar, por querer ser independiente, empezó a disiparse a medida que reconocía mi propio valor. Ya no necesitaba la aprobación de mi madre para saber que era exitosa. No necesitaba la aprobación de nadie para saber que merecía la vida que tanto me había esforzado por crear. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Mi familia seguía fracturada, sí, pero comprendí que hay relaciones que no pueden repararse tan fácil, por mucho que uno lo desee. Solo podía controlar mis propias acciones, mis límites y mi futuro. Y con eso me bastaba.